En algún lugar del espacio flota el mundo que es conocido como Chai. Un lugar fantástico, pero donde ni la magia ni los monstruos son reales. Hoy, en A las Pantallas, Chai. Hola a todos, soy Ezcardan. Hoy os traigo Chai, un planeta de aventuras en el que, bueno, es este juego sacado por la editorial No Control Z, en el que vamos a vivir aventuras en la ambientación de Chai, que es esta ambientación creada por Jack Vance en su novela El ciclo de Chai, ¿no? Este juego es un Power BI Apocalypse, es un PBTA también conocido, y viene a ser una adaptación del sistema Dungeon World para jugar en esta ambientación. Esto nos viene a decir muchas cosas sobre lo que es el propio juego. ¿Qué significa? Al ser una PBTA es un sistema que no es genérico, aunque se puede usar para muchas cosas, porque básicamente PBTA es una filosofía de cómo diseñar un juego. Cuando tú quieres hacer un juego con PBTA, técnicamente tienes que rehacer para que se implementen las cosas que son importantes y las que tú quieres destacar en tu propia ambientación o modelo de aventura o de juego. Por ejemplo, habría que hacer cosas más políticas para un juego político, más de combate para un juego de combate. Si quieres hacer cosas, por ejemplo, tienes que adaptarlo, ¿no? No puedes coger un manual tal cual, y ese es un problema de Chai. Coge el manual de Savage World, de Dungeon World, y lo adapta de forma excesivamente directa. ¿Qué quiero decir? Que con Dungeon World ya tenéis gran parte de este manual. Esto lo que hace es darte las pautas de las profesiones y de las razas que tiene Chai. Tiene un par de cosas originales. Lamentablemente, pues la gente de 500 nueces, lo que es, no ha decidido, que es la editorial que lo publica en francés, no ha decidido explotarlo. Una cosa que puedo destacar es la calidad del propio manual. Es un manual hecho en formato español europeo, este A4, no es el letter, ni evidentemente es un A5, en tapa dura y con un papel de bastante buena calidad. O sea, la calidad del propio libro en sí mismo es bastante robusto. Pero bueno, ¿qué nos vamos a encontrar en Chai? Chai tiene un segundo problema que vamos a ver ahora también, ¿no? Nos hace la introducción de lo que es el juego y a continuación nos habla de las novelas de Chai. Nos van a hablar ligeramente de las razas. Eso es un problema. El juego creo que depende demasiado de leer el material original. Vienen cosas y te explican algunas cosas, pero lamentablemente no profundizan. Creo que sin leer guías adicionales sobre el mundo de Chai, o sea, sin haber leído las novelas, los cómics, visto algo, no sé, una wiki de Chai, es muy difícil porque te está hablando continuamente de ciertas cosas que no sabes muy bien qué son. Te hablan de pueblos, civilizaciones que no te explican de forma adecuada, y esto no es un PBTA al uso en el que tú creas parte de la ambientación, ¿no? En un PBTA muchas veces, muchos PBTAs tienen la decisión de crear parte de la ambientación en la propia aventura, ¿no? No son ambientaciones muy cerradas. Eso está basado directamente en una franquicia. Lo cual, pues, que si no dominamos bien la franquicia y no sabemos bien cómo cubrir esos huecos, pues puede jugar en nuestra contra. Puedes coger directamente y pasar, porque tú con esto casi puedes dirigir John Carter de Marte, o sea, sin ningún tipo de problema. El juego lo permite. Pero bueno, el sistema de juego funciona mediante este sistema de 2 dados de 6 más atributo, o como lo quieras llamar, en este caso es atributo. Los utiliza los mismos de Dungeon World: fuerza, constitución, destreza, inteligencia, sabiduría y carisma. Van de más 3 a menos 1. Puede haber alguna excepción, pero no forma parte. Si queréis saber más de PBTA y todo esto, las cosas que estoy diciendo, iros al podcast, sinceramente, porque allí hablamos muy bien pormenorizado de todo este tipo de elementos. ¿Cómo funciona la base? Esta es la base. ¿Y cómo funciona? Bueno, pues lo vamos a ver cuando veamos los movimientos, pero básicamente nosotros vamos a ir hablando, haciendo una conversación, y cuando se activa un movimiento, por ejemplo, cuando intentamos pegar a alguien con una espada, se activa un movimiento de combate.
como ya he dicho, funciona de forma similar a Dungeon World, en el que se refiere que tiene puntos de vida. Hay una serie de etiquetas que nos ayudan a etiquetar algunas cosas, armadura, salud. El sistema de vida y de combate es igual que el de Dungeon World, que no tiene por qué ser. Muchos PBTAs no eligen escoger el sistema de Dungeon World. De hecho, la mayoría deciden no cogerlo, deciden coger sus propios sistemas de combate. Tiene el mismo sistema de progresión, de subida de niveles. También tiene el mismo sistema de vínculos. Tengo una reseña de Dungeon World, por cierto, en el canal. Y tengo un debate sobre Dungeon World en el canal. O sea que... otra cosa no, pero tenéis ya creo que 4 horas de contenido sobre Dungeon World. Y funciona exactamente igual. Los vínculos son cosas que nos atan a otros personajes. Por ejemplo, le debo la vida a tal porque me salvó en el pasado. Esto crea, a la hora de crear el personaje... El libro está muy mal estructurado, por cierto, pero esto es común en casi todos los PBTAs. Es que es difícil estructurarlo. Los vínculos son cosas que nos unen. Por ejemplo, le debo la vida a tal porque me salvó de ser esclavo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es muy potente porque el grupo empieza muy cohesionado y entonces hay que ir juntando esas piezas e ir creando un poco el pasado y un poco el entramado de relaciones que cogen a todos los personajes. Esto está muy chulo y funciona muy bien. Los movimientos básicos son los mismos que Dungeon World. Ayudar a entorpecer cuando intentamos ayudar a otra persona. Cortar en pedazos, que viene a ser el de pegar. No me gusta la traducción de cortar en pedazos, creo que es muy inadecuada. Y bueno, es como tradujeron hack and slash, porque esto es una traducción francés del material inglés americano. Cortar en pedazos en original, ese es hack and slash. En español se decidió traducir como sajarraja. En francés lo llamaron de una forma que la forma más adecuada al español es cortar en pedazos. Eso se nota algunas veces en el glosario. Si venimos de Dungeon World, vemos que hay cosas que no nos suenan o que suenan raras. ¿Por qué? Porque es una traducción desde el francés. Es una traducción del francés, que a la vez el francés es una traducción del inglés. Hay una traducción de por medio y ya sabemos que cuando va juntándose traducción sobre traducciones, un poco el significado se va degradando. Cortar en pedazos para mí no es adecuado. Viendo un poco cómo funciona Chai, yo lo habría llamado partirse la cara, ¿no? Defender es cuando intentamos defender a alguien. Desafiar el peligro, cuando el movimiento comodín, muchos PBTAs lo tienen. Disparar una salva es disparar. Yo tampoco lo hubiera llamado porque las armas en Chai, bueno, para empezar son láseres, ¿no? Y dos, tienen ese elemento a pistolas y rifles de chispa. Porque bueno, pues obviamente son novelas pulp y tienen esta cosa, ¿no? Son revólveres, láser, tal, que es verdad que no tienen por qué recargarse porque disparan con láser, ¿no? Pero yo no lo hubiera llamado disparar una salva, ¿no? Yo lo hubiera llamado descerrajar munición o algo así, no sé, lo hubiera llamado de otra forma. Parece una tontería, pero el cómo llamas a tus movimientos en tu ambientación te da una potencia muy grande. Esto lo notas sobre todo cuando lees muchísimos PBTAs. Si es el primero que vas a jugar, esto no se nota tanto. De todas maneras, no sé si este es el adecuado para empezar a meterte en el mundo PBTA con este sistema. Negociar, cuando intentas convencer a alguien de cualquier cosa, llamarlo negociar, pues bueno, tal. Predicar tu ciencia, cuando hablas cuando intentas tener conocimientos, hablar de cualquier tema. Predicar la ciencia también, pues yo no lo habría llamado así. Me gusta la palabra predicar, creo que pega de con la orientación, pero ciencia, no sé, hubiera sido, me sale raro, ¿no? Tantear el terreno es el movimiento de percepción, que te funciona de forma muy rara. Porque tú cuando tiras percepción, lo que haces es conseguir una serie de preguntas que puedes hacerle al director de juego, que tiene que decir casi con verdad omnisciente. ¿Qué pasa? Las preguntas son cerradas habitualmente, ¿no? Es difícil acostumbrarse a cómo funciona la percepción en este tipo de sistemas. Movimientos especiales son movimientos que los anteriores son movimientos básicos. Movimientos especiales es que se suelen usar como mucho una vez. Acampar, comprar, explorar. El de fin de sesión, que es recopilar los PX tal. El impedimento, que es cuando te pones sobrecarga. Me salen las palabras en inglés a veces. A mí me pasaba muchísimo. Anecdotilla. Estaba hablando y no me salían las palabras en español. Y estaba decía, joder, y entonces cuando digo dispelear, porque no me sale la palabra. Y decía, joder, dispersar, eso. Iniciar un viaje peligroso es algo muy común en lo que se refiere a Chai, ¿no? Es explorar tierras ignotas.
ocuparse de las provisiones, orden de mando. Yo os digo, son muchas cosas. Yo, casi todos estos movimientos, de hecho el 99% de ellos, creo que hay un movimiento que no se parece, que es el de Se Busca, creo recordar. No, incluso el de Se Busca, lo que pasa es que el nombre es distinto. Lo que tiene es que muchos de estos movimientos no sé si encajan. Yo no, repito, no he leído Chai, he leído el primer cómic solamente, con lo cual no sé si son cosas que ocurren mucho en Chai, pero yo, que sí soy aficionado al pulp y a cosas como John Carter o Flash Gordon, que Chai bebe mucho de esas dos franquicias, por lo que he visto y he leído en este libro. Tiene el problema de que no sé si son adecuados. No sé si faltan o sobran movimientos, la verdad. Sobrar es difícil que sobren, ¿no? Más o menos tiene el número adecuado. Quizás lo que no están es bien orientados los movimientos que ya están. Yo os digo, me resulta raro. Por cierto, las ilustraciones te parecen mucho al cómic. No sé si están sacadas directamente del cómic, algunas sí, pero vuelvo a repetir, yo el problema que tengo es que no he leído Chai en realidad, lo cual hace que este libro tiene más mi amor por el elemento pulp de la obra que sobre ser fan de la obra de Jack Vance. Bueno, los personajes, como creamos los personajes, básicamente vamos a escoger una serie de atributos, profesiones y tal, que muchas veces nos van a dar, porque PBTA, y este juego claro que como máximo exponente suele funcionar, y en este funciona, con lo que se llaman los arquetipos. Tú lo que coges es un tropo del género. Tú no te haces un personaje al uso, no. Quiero llevar el héroe, y eres el héroe de la aventura, ¿no? Quiero llevar el psíquico, y eres el psíquico de la aventura, o sea, tú cuando si te hicieras, vamos a poner el Señor de los Anillos, que es como muy icónico, yo quiero llevar al mago, pues llevas a Gandalf, y eres el gran mago, no va a haber otro mago en el grupo, porque Gandalf hay uno. Llegó el heredero perdido, llevas al Aragorn, y no va a haber más Aragorns. Eres especial, eso lo encaja mucho. Hay muy pocos juegos que te den esa sensación de que eres especial, de que eres el exponente máximo. Puede haber otros herederos perdidos, puede haber otros magos en el mundo, pero nunca es el mago. El mago a ese nivel casi primordial, primigenio del género, ¿no? Hay pocos juegos que tienen este elemento. 13 Age, por ejemplo, es uno de esos que te da esa sensación. Lo que pasa es que y además te desaconsejo que haya dos clases iguales, y da mucha esa sensación. Pero bueno, 13 Age para mí tiene muchas ventajas que lo vuelven un juego sinceramente extremadamente potente y superior en muchos puntos. Bueno, lo que vamos a escoger es las clases. El primero es el caballero. El caballero es el prota, ¿no? Es este héroe prototípico típico pulp, ¿no? Los héroes tipo pulp son conocidos principalmente por ser diestros en combate, inteligentes, fuertes. Es el superhombre, ¿no? Es el equivalente a un Tarzán o algo así. Es el mayor exponente del espíritu humano sin debilidad alguna. Realmente todos suelen tener una debilidad muy grande, pero suele ser esto. El caballero va mucho además con ataques cuerpo a cuerpo y espada, ¿no? El capitán mercenario es aquel que es capaz de comandar gente, comandar tropas. Ahora vamos a ver que esto es importante en ciertos puntos de Chai. Son esos elementos diferenciadores de los pocos que tiene el juego respecto a Dungeon World. Cazador, la persona que vive en los lugares inhóspitos, que va con su mascota, la persona solitaria, ¿no? El comerciante, bueno, pues el personaje social, el que se dedica a conseguir las cosas, a trapichear. El curandero, pues lo que podría ser podríamos llamar un médico, un clérigo, el médico de toda la vida. El espía, el que utiliza su refugio, y el ladrón. El explorador viene a ser una especie de cazador, pero este más bien el cazador es para tierras ya conocidas y agrestes, y este es más para zonas inhóspitas. El maestro de las armas es el tipo que sabe todo, coge cualquier arma y funciona. El técnico, pues es el ingeniero, el que hace cachivaches, el que repara las cosas. Y a continuación van las razas, ¿no? Las razas tienen una explicación muy somera, te explican muy poquito, y es uno de los fallos. Hay muchas razas, por cierto, pero muchas razas, como bien tiene Chai, porque Chai funciona mucho con estas culturas, ¿no? Chai es un mundo que está esclavizado, te da dos momentos para jugar, antes o después de las novelas. El después de las novelas es un mundo más libre, más donde Chai se está buscando a sí misma, donde la gente se ha ganado la libertad, donde ya ha pasado el protagonista y ha cambiado el mundo. Y lo previo, pues es un montón de razas que viven esclavizadas sobre una raza superior.
si habéis leído o incluso visto la película de Planet Hulk o de Thor Ragnarok, que probablemente hayáis visto, porque Marvel, afortunadamente, ahora mismo, gracias a las pelis, se ha convertido en algo bastante común, es fácil hablar de ello. Es como lo que hace el Rey Rojo, ¿no? Bueno, en la película no es el Rey Rojo, es el jugador, no me acuerdo cómo se llama, el tipo que gobierna Sakaar, ¿no? Que tiene esclavizados al resto de la sociedad, ¿no? Es una sociedad muy estratificada, mientras después del paso de Hulk o después del paso de Thor en el caso de la película, pues ese mundo se convierte en una especie de bastión de libertad, donde es una población, un montón de gente que antes ha sido esclava, intentando crear un mundo nuevo. Pero con todos los problemas de que siguen siendo razas distintas, siguen gente muy diferente, algunos de ellos fueron colaboracionistas con el antiguo régimen, da dos elementos muy distintos, y creo que es muy interesante. Esta dualidad ambiental que tiene el juego, creo que tiene su gracia. Es una de las cosas que me hubiera gustado que potenciaran, y potencian hasta cierto punto, pero se olvidan un poco en el camino. Creo que porque quieren ser demasiado fieles a lo que es Dungeon World y no terminan de encontrar su propio camino. Esto le pasa mucho a los juegos que meramente reskinean un juego. Le pasa mucho. Tú sabes, tenéis el potencial, sabéis hacerlo. No entiendo por qué os habéis conformado con ser copia en lugar de ir un paso más allá. No temas en romper. O sea, te puede salir mal, pero no temas en romper las vacas sagradas, ¿no? Y eso es importante. Bueno, las razas, hay muchas y no os puedo explicar realmente. Aparecen todas las importantes de las novelas o los cómics, por lo que he leído. No falta, a lo mejor falta alguna, ¿no? Que se menciona o tal. Pero vienen todas, ¿no? Desde humanos, que son los humanos son humanos. Hay humanos en Chai y luego hay humanos que vienen. Eso es más después de la novela, ¿no? Porque Chai es un mundo donde llegan. De hecho, hay una raza que adora a los humanos, ¿no? Que consideran que son criaturas que vinieron de las estrellas y poblaron Chai en el pasado. Y un poco es todo este elemento pulpero, ¿no? Pues si habéis visto, por ejemplo, la serie Stargate, o incluso la peli de Stargate, pues es muy de eso, ¿no? Los humanos pues viajaron en las estrellas, a algún momento se olvidaron, dejaron de explorar, ¿no? Y entonces, luego como empiezan las novelas es porque la Tierra recibe una señal de Chai para que vayan, ¿no? Y entonces pues mandan la expedición y se monta lo que se monta, el típico de la era pulp. Pero bueno, vienen muchas, todas tienen su nombre, tienen un oficio favorito y tienen un movimiento exclusivo para ellas, ¿no? Os digo, vienen un montón, creo que vienen creo recordar que vienen 16 o 20 razas, vienen muchísimas. Y aquí vienen los dos elementos que son un poco más diferenciadores. Lo que se llama la revuelta de los temperamentos. Las revueltas. Chai intenta coger mucho este elemento que tienen las novelas y los cómics, que es que los jugadores forman parte de una revolución. Hay algo en el mundo que funciona mal y los jugadores quieren cambiarlo. Entonces los que hacen los jugadores es que crean una revuelta y una misión. Y entonces cuando esa misión se cumple, se crea la revolución y si hay un cambio drástico en la política o en el mundo de Chai, ¿no? No está muy bien desarrollado. Es una idea que te sueltan aquí. Otros PBTAs esto te dedicaría un capítulo entero. Aquí le dedican una página. Después te ponen un par de páginas más de ejemplo. Y es muy potente. Yo creo que es lo que determina Chai, ¿no? Y porque además tienes que decidir si es una revolución por el amor, si es por la verdad, si es por la redención, lo que quieras. Creas un grupo, un conflicto, por el que ese grupo está oprimido de alguna forma y creas esta rebelión. Yo creo que esto es... pero es la leche del juego. Es lo mejor que tiene. Y es por lo que puede merecer la pena. Lamentablemente, da la sensación, y este libro es un cúmulo de sensaciones, de que el creador original se ha chantado. No quería tocar. Dungeon World funciona. No voy a tocarlo porque lo puedo romper. Me hubiera gustado saber qué hubiera pasado si este tío no hubiera... si los creadores de Chai no hubieran tenido ese miedo. Ese miedo a tocar la franquicia y moverla un poco, y este miedo a crear a alejarse un poco de Dungeon World e intentar tener un par de elementos de originalidad. Luego tienes los temperamentos, que son una serie de elementos de personalidad que le dan al personaje, ¿no? Por ejemplo, salvaje, sabio, devoto, son una especie de etiquetas que pueden funcionar para los movimientos. El equipo, nos habla un poco del equipo, muy a la línea de Dungeon World, es muy ligero. Meramente viene a ser, pues las armas es el peso, el daño que hacen. Bueno, el peso y lo que cuesta, y las etiquetas que tiene.
En el caso, por ejemplo, fusil de pólvora, es de 2 manos, corto largo alcance, tiene que recargarse daño 1, perforante 1 y vale 200. Ya está. Las armaduras igual, armadura 0, tiene que estar equipada, o sea, la tienes que poner. Y vale 10 y pesa 0, o sea, son cosas muy sencillas. El equipo en PBTA lo que te dan son etiquetas o justificaciones dentro de la ficción. Dirigir, nos van a hablar un capítulo de cómo dirigir PBTA y Chai, con lo típico, la agenda del máster, los objetivos como director de juego, los movimientos. Son un poco complicados de dirigir. PBTA es una cosa, no es muy fácil cuando lo entiendes, pero hasta que das el chip o te pispas de lo que te están contando es complicado, y este juego no te ayuda. Es verdad que no se lía, no te confunde, pero tampoco te explica bien. Pero esto es una baza común en casi todos los juegos de este sistema. O sea, muchas veces son juegos que aprendes viendo jugar la primera vez. Es un poco esa lástima, ¿no? Tienes el elemento de primera sesión en la que tienes que crear todo ese tipo de la improvisación y crear la primera, la creación de frentes, aventuras y tal. Suele ser un elemento muy complejo y que se le suele dedicar muchísimo tiempo. Aquí no le dedican tanto tiempo como de otros PBTAs, no tiene frentes de ejemplo, no tiene muchas de las cosas que suelen molar, ¿no? Pero bueno, tiene todo lo básico. Un problema que puede tener este juego es que necesitas o la guía de Dungeon World o el propio Dungeon World para poder, a menos que no sea tu primer PBTA. Si es tu primer PBTA puedes salir medianamente con buen donaire, pero le falta profundidad, le faltan ejemplos, le faltan muchísimos ejemplos. No viene ni casi ningún ejemplo en todo el libro, y esto lo creo que es en un PBTA es criminal, porque en un PBTA la mitad de un PBTA, del texto de un PBTA, suelen ser ejemplos, y aquí no tienes casi ninguno. O sea, brilla por su ausencia. Y que no tenga un ejemplo de cómo construir un frente, yo lo considero que es un error, porque es la gran gracia a la hora de dirigir PBTA y sobre todo dirigir campañas, porque los PBTAs puedes dirigir one shot, pero son campañas. Después tienes un bestiario bastante extenso, no tan extenso como el de Dungeon World, pero lo tienes. Y termina con un atlas de Chai, ¿no? En el que te van a hablar de las pueblos, ciudades. Muchas de ellas aparecen en las novelas, son descripciones muy pequeñas, casi todas se dedican a hacer etiquetas. Tienes alguna idea de aventura o de cosa que puede ocurrir. No está mal, no está mal. El mayor problema que puede tener es lo que he dicho, que creo, yo sin haber leído Chai, me pierdo en muchos lugares. No entiendo me cuentan cosas y digo yo, vale, aquí hay más historia, pero me falta que me la cuentes. Y en eso falla. Creo que vive demasiado a la sombra de que esto es un juego para fan del propio universo. No. Sí, muchos juegos tienen ese problema, ¿vale? Pero tú puedes leer y dirigir un juego sin tener la ambientación. Yo lo he hecho con algunas ambientaciones que no he leído o no he visto la franquicia a la que pertenecen, pero bueno, pues soy aficionado al género y con lo que me das, pues soy capaz de trabajar. Aquí es mucho más difícil, porque le falta chicha, o sea, es como si dijeran, pero vete a leer los cómics, vete a leer las novelas. Son 4 novelas, las vas a leer, vete. Y eso tiene. Chai es un producto para fans del pulp y fans del este. Lo que pasa es que no creo que sea no, le falta un poco de trabajo. Allá vuestra decisión. Si queréis un PBTA, queréis unos molacha y tal, pues puede funcionar. A mí me es muy complicado hablar de porque le falta. El problema es un juego que se le nota que le falta un poquito, un poco, una vuelta de tuerca para terminar de llegar a lo que quiere ser, y se le nota demasiado, y eso es un problema. O sea, no sé, tiene su aquel. Como PBTA, pues es un PBTA del montón, es un reskinado de Dungeon World. Como juego tiene un par de cosas interesantes, pero no termina de profundizar. Después me gustaría hablar de Pueblos Extraños. Este suplemento se entregó a los mecenas en el Berkami. No sé si está a la venta o se puede comprar después. No veo que tenga precio y tal, con lo cual no tengo ni idea. Son dos escenarios, 2 aventuras, creadas por Ricardo Ibáñez y Héctor Cuñat. Bueno, son aventuras. Una es una aventura y una es casi un mini escenario. No es tan mal. La potencia de PBTA precisamente hace que este tipo de suplementos a mí me descoloquen,
Pero está bien, o sea, para dirigir y tal. Curiosamente, yo esto lo utilizaría más para Dungeon World, para Savage World. Por ejemplo, si quiero dirigir un John Carter, un Slipter o un Flash Gordon, casi me pegaría mejor con la estructura que tiene tal que con un PBTA, pero bueno, que es interesante, o sea, no tiene su aquel, no son dos aventuras. Hay una que me gustó especialmente, pero como leí esto hace bastante tiempo y el repaso, sí, el Ricard me gustó. El Seeking por tus pensamientos, bueno, le pesa que son 6 páginas. O sea, me hubiera gustado si le hubieran dado las 20 a desarrollar su idea. Sí, porque potencial tiene. Y bueno, porque es una constante en el juego de Chai, potencial. Pero en fin, esto es todo. El siguiente programa será sobre, dependiendo de si tengo ya por fin si tengo la guía del director del juego, va a ser Beasts and Barbarians. Y si no lo tengo, va a ser Half-Life Alpha. Aunque Half-Life Alpha va a ser una reseña un poco rara por una cuestión que comentaré cuando hable de él. Pero bueno, uno de esos dos va a ser. No, Half-Life Alpha no va a ser, porque no he hablado de Mutant Year Zero, con lo cual es o Mutant Year Zero o Beasts and Barbarians, casi seguro. A menos que cambie una cosilla que tengo preparada y que me han pasado y que si habéis visto Twitter probablemente lo veáis. Así que, bueno, soy Edgardan, hasta otra.